Vamos a comenzar, por favor, panelistas, acercarse a la testera. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, normal. No. Estamos en la prehistoria nosotros. ¿Cómo está en nuestro mercado? ¿Cómo está, amigo? Mirando de lento, mi socio. Yo pensaba que te iba a ir. No, yo pensaba que te iba a ir en la tarde. Ya. Mira, bichito de Orguera, reencuentros. No lo veía hace tiempo, porque nosotros hicimos mira, porque a veces nos reencontramos y me dicen, oye, juntamos contigo, ya le digo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo veo que alguna gente está de mala camisa, tú tienes mucha calor, o sea que vamos arriba, ¿no? Gracias a los que lo... Si el director está sin saco, yo también, ¿está? Arriba. Damos la bienvenida a la jornada de la tarde del Seminario Internacional Bases y Experiencias para el Trabajo Local en Reinserción Social, organizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos. Durante la mañana tuvimos la oportunidad de conocer y reflexionar en base a experiencias concretas que favorecen la reinserción social, que se están desarrollando en otros países y en Chile en el sistema penal. Durante esta tarde nos abocaremos a experiencias desde el sistema penitenciario. Invitamos a los y las presentes a nuestro segundo panel de discusión denominado La reinserción social es posible, experiencias desde lo penitenciario, que tiene como objetivo promover la reflexión en torno a los desafíos para la reinserción social desde la fase del cumplimiento de la condena. Moderará la profesora Olga Espinosa, quien es abogada, magíster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, fue directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, ha sido consultora para la Fundación Ford y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de derechos humanos y políticas públicas del ámbito criminal y penitenciario en América Latina. Actualmente se desempeña como profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. También damos la bienvenida a la señora Paula Díaz, quien será la interlocutora local de este panel. Ella es socióloga, magíster en Planificación y Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Central de Chile, con especialización en Teorías Criminológicas en la UBA, Argentina. Actualmente trabajando como encargada de programas y proyectos de reinserción en la Municipalidad de Puente Alto y también coordinadora de la Asociación de Pensamiento Penal Chile. Tiene la palabra la profesora Olga Espinosa. Buenas tardes con todos y con todas. Es un tremendo honor para mí ser parte de este panel y además estar participando activamente en este importante seminario que organiza el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana en el contexto de este proyecto institucional que es un desafío para el país y que tiene en la medida de su dimensión desafiante un nivel de amplitud, de complejidad en el que todos estamos involucrados. Por lo tanto, es un tremendo gusto, además, ver a un público numeroso, interesado. Veo, además, muchas caras de personas con amplia experiencia y probablemente también algunas con un poco menos de experiencia, pero no por eso con menos compromiso de aprender. Es un tremendo gusto estar, decía yo, en este panel en el que participan personas con amplia experiencia y voy a partir por presentar a nuestro interlocutor extranjero, amigo nuestro, una persona con amplia experiencia en estos temas, es el señor Luis Parodi. Luis es director de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay, educador social y trabajó muchos años en el Instituto del Niño y Adolescente también del Uruguay. En la actualidad se desempeña como subdirector del establecimiento penitenciario de Punta de Rieles. Punta de Rieles no es cualquier cárcel. Punta de Rieles es considerada una cárcel modelo en el Uruguay.
teniendo un enfoque centrado en los derechos y en generar un ambiente que sea lo más similar posible a la vida cotidiana en libertad. Pero además de nuestro amigo Parodi, tenemos en esta mesa a Alejandro Arévalo. Alejandro Arévalo Sarce es administrador público, magíster en seguridad y defensa y un profesional con amplísima experiencia en temas penitenciarios. Tiene más de 15 años de trabajo en estos temas y se ha desempeñado en Gendarmería como jefe del Departamento de Reinserción Social en el Sistema Cerrado y actualmente se desempeña como subdirector técnico de la institución. No está puesto en el currículum, pero además Alejandro fue uno de los primeros responsables de la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, demostrando también en esta etapa un compromiso claro con el fortalecimiento institucional desde una perspectiva democrática y respetuosa de la dignidad de las personas. Así que es un gusto también. Y finalmente tenemos en esta mesa a Francisca Levin. Francisca Levin es trabajadora social, mediadora familiar y tiene más de 8 años de experiencia en el rubro de la reinserción sociolaboral. Actualmente es coordinadora general de proyectos de la Fundación Paternitas, una fundación con amplísima experiencia, una de las primeras instituciones comprometidas seriamente en temas de reinserción social. Pero Francisca, además, es miembro de diversas mesas de trabajo en el Ministerio de Justicia. La dinámica que vamos a desarrollar es similar a la que ustedes ya han visto en el panel anterior. Vamos a contar con una primera presentación de Luis Parodi, quien tendrá 30 minutos para exponer las ideas que viene a compartir con nosotros, y luego tendremos oportunidad de escuchar a Alejandro Arévalo y a Francisca Levin, 15 minutos cada uno de ellos. Terminadas las presentaciones, contaremos con la participación de Paulina Díaz, quien hará la interrogación correspondiente a nuestros panelistas para luego abrir a un breve espacio de discusión con el público. Así que, sin más, los dejo con Luis Parodi. Bueno, gente, vamos arriba. Sumamente agradecido. Ustedes vieron que la gente es en tanto reconocida, ¿no? Uno es hijo, porque alguien lo reconoció, va a la escuela y son abogados porque hay una institución que siempre nos está reconociendo, ¿sí? Siempre. En Uruguay, por lo menos, cuando uno se muere, si no viene el médico y dice que estás muerto, no te entierran, o sea que no estás muerto. Entonces el agradecido soy yo, ustedes están convencidos que tengo algo para decir, así que sumamente agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, Punta Arenas es una cárcel, esencialmente una propuesta educativa de toda la cárcel, donde el mandato de control social que asumimos hace parte de la misma propuesta. Trabajamos con una población masculina de 620. La cotidiana está manejada por operadores, que allá se llaman penitenciarios, que el 80% son mujeres. Ustedes vieron que el cuidado está a cargo de las mujeres, yo no sé en Chile, pero todo lo que es cuidado de enfermeras, maestras, ¿sí? Son enorme mayoría de mujeres y los hombres nos rajamos, ¿sí? ¿Es así acá también? No necesariamente. ¿No? ¿Está cambiando eso? Bueno, vamos arriba. Estamos por el cambio. Y vamos a desarrollar algunas de las propuestas ideológicas. Yo soy viejo en esto. Hoy cuando hablaba, yo me siento un dinosaurio porque yo hablo de ideología todavía, en un mundo que cada vez habla menos de ideología. Ideología es como yo veo al otro. Creemos con Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias, por lo cual, si cambiamos las circunstancias, por ahí producimos algún cambio. Y digo con un autor que queremos mucho allá, que dice que por los hombres hay que hacer algo más que amarlos, ¿sí? Y ahí me despego en toda esta teoría solo del amor. Hay que hacer algo más que amar a la gente. O sea, hay que posibilitar instituciones donde esta gente pueda estar y convivir y sostener, ¿sí? El punto de partida de Punta Arenas es el absoluto respeto a los derechos de todos los que estamos ahí adentro, ellos y nosotros. Y se trata de armar un contexto donde estos derechos, además de ser respetados, sean ejercidos, ¿sí?
El Uruguay tiene una larga tradición de derechos, ¿sí? Todos tienen derecho a la vivienda. Hay cantidad de gente que parece que no leyó la Constitución porque no tiene vivienda. Pero, entonces el derecho, además de tenerlo, hay que poder ejercerlo. Se trata de armar un contexto donde todos los derechos puedan ser respetados y ejercidos. Son seres humanos, pero le agregamos que son nuestros seres humanos, los que están en carne, ¿sí? Hacen parte de nuestra vida, de nuestra sociedad. Estuvieron en alguna de nuestras escuelas, estuvieron en alguna institucional. Yo voy a hacer así como, porque tengo media hora, es decir, después nos pelearemos como corresponde, porque la educación es pelea. Sí, es pelea ideológica, ¿sí? Nosotros entendemos que no hay posibilidad de cambio si el sujeto no se responsabiliza de sus actos. El secreto es en cuánto tiempo le pedimos que se responsabilice y cómo lo hace. Ese es el drama del trabajo social. En cuánto espero que se responsabilice. En 10 días, en 1 año, en 6 meses. Es decir, y la vida de la cárcel debe parecerse lo más posible a la afuera, decimos nosotros. Y acá viene un tema que hoy lo trataron. Los conflictos deben resolverse en forma democrática, sin humillación ni sometimiento. La cárcel tiene necesariamente la obligación de ser un espacio donde los conflictos se puedan resolver de otra forma. Si nosotros no aprendemos que los conflictos se resuelven de otra forma, es muy difícil la reinserción después. Yo voy a hablar de reinserción, que es un término que también lo discuto, pero hoy ando en términos de paz, por lo menos en eso. Entonces voy a tomar reinserción, ¿sí? Nos pelearemos otras cosas, pero nosotros las reglas hemos eliminado bastante en otras vidas, pero tomemos reinserción. Por lo tanto, en la cárcel tienen que existir reglas y procedimientos con la absoluta certeza que nuestra tarea es generar institucionalidades todo el tiempo. El hombre nace y muere en instituciones. Esa es nuestra concepción. Por lo tanto, tenemos la obligación de generar siempre instituciones que se sostengan. Yo no sé acá, pero en realidad en las cárceles uno de los líos es que nunca hay instituciones muy claras, ¿sí? No hay reglas, pero es decir, no hay una cosa institucional. ¿Sí? Está un poco ligado al que esté de turno, digamos, o a la autoridad o al poder. Entonces, que haya reglas para todos, reglas y procedimientos para todos los que vivimos. Nosotros vivimos en la cárcel, lo que pasa es que vivimos menos tiempo, ¿sí? Cada 8 horas nos vamos, digamos, ¿sí? Y acá hay una cosa importante. Para nosotros es tan importante lo que pasa como la acción de lo que uno va a hacer con lo que pasa. Hay gente en Uruguay que dice, che, tuviste un robo en Punta Arenas. Si me da 600 delincuentes, ¿no voy a tener un robo? Gente, ¿qué estamos hablando? Por supuesto que va a haber un robo. El tema es que yo hago con eso. Siempre es que lo que yo hago. Las cosas van a pasar. El tema es qué acción yo a partir de ahí invento, genero. Por eso es tan importante lo que pasa como lo que yo hago con lo que pasa. Con la droga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Con el robo, con el sometimiento. Con el sometimiento a las mujeres en general, que es una población bastante machista la nuestra en Uruguay, no sé, acá en Chile. ¿Sí? ¿Sí? No, acá no. Cada vez lo permitimos menos. Están cambiando. Bueno, entonces, me voy a tener que venir a vivir acá. La otra concesión que nos parece vital es que el Estado tiene la obligación ética de ofrecerle a sus presos todas las posibilidades, todas las filosofías, todas las religiones, todas las formas de ver el mundo, todas las formas de encarar el consumo. Tenemos la obligación de poner eso arriba de la mesa. En Punta Arenas somos tan amplios que hasta el pensamiento prosocial existe. Y creo que ese es el límite que tolero a regañadientes, ¿sí? Porque lo que está en juego es la población, no es mi idea. Entonces yo tengo que posibilitarle que todas las filosofías estén, todas las religiones estén y que la gente pueda decidir. Porque la cárcel no es más que una experiencia de vida democrática, porque entendemos profundamente que esta gente no usufructuó de los bienes democráticos cuando tuvo que hacerlo, en un porcentaje alto. Entonces usemos la cárcel para eso, para que pueda asociarse, organizarse, crear asociaciones, sindicatos y lo que se les ocurra, siempre y cuando no humille ni someta, que son las dos cosas que no toleramos.
Y estoy hablando de inserción, ¿no? Porque esto de la cárcel está ligado a que mañana cuando salga se encuentre con un mundo no tan cortado en dos, ¿no? Estuviste preso, un día te fui a buscar, hice un taller y saliste, ¿sí? Que es una fantasía. E incluso hay gente que lo logra, es increíble el ser humano. Entonces pensamos que la experiencia de vivir en la cárcel debe necesariamente estar ligada con la idea de que afuera le permite transformarse en un ser democrático. Y lo decimos claramente. Para nosotros la definición de egreso es que los sujetos encuentren un lugar donde pelear la vida necesariamente con otros. Y creo que este es el drama de trabajo social y la compañera que trabaja en esto. O sea, ¿cómo hacemos para que el lugar social asignado cambie y tengan otro lugar de pelear la vida? Pelear la vida. Que tenga herramientas para pelear su vida en un lugar distinto al anterior. Y esa es la dificultad que por lo menos encontramos nosotros. ¿Cómo hacemos para encontrar otro lugar con las herramientas? Pero es un lugar político. Y después venimos sobre el tema. El drama del trabajo social está dado casi siempre por la imposibilidad de revertir los lugares socialmente asignados. No sé, en Chile capaz que están cambiando. O sea, pero lo que más nos cuesta es que a estos lugares asignados le encontremos otro sentido. ¿Sí? Sí. Pero el objetivo es ese. Si no le encontramos otro sentido, todo lo que hagamos nosotros, si se puede decir alguna mala palabra, es al pedo. El egreso consistiría en revertir estos. ¿Cómo pensamos? Asociaciones, sindicatos, murga, empresarios. Por lo tanto, hay que pensar la cárcel para afuera todo el tiempo. Todas las acciones y decisiones deben estar pensadas hacia el egreso. Y voy a decir algo. En este sentido, Punta Rieles es una organización incompleta. Porque las organizaciones totales generan inútiles, por lo tanto estamos en contra del egreso, ¿sí? La organización total lo que genera es un tipo asistido, en general, ¿no? En general. Entonces, la única forma de estar pensando en una organización en serio es que no sea completa, que sea incierta en algunas cosas. Y que salga desesperadamente a buscar la completud en el afuera. Acá los psicólogos me pegan siempre y me dicen, no, Parodi, no hablé de la completud, hablé de la complementariedad. Bueno, está, me peleo con ellos, yo sigo diciendo completud, pero deben tener razón ellos. De todo lo que se haga dentro de en Punta Rieles y Candombe está ligado al mundo afro. Hay una cooperativa de vivienda, está ligado a FUSBA. El gremio estudiante está ligado a la FEU, o debería estarlo, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido la cárcel. Si la cárcel la piensa para adentro, no tiene fin. La seguridad, por ejemplo, es una obsesión. Lo encierro, le saco los zapatos, le saco los cordones, le saco... ¿No? No tiene fin. Lo tengo desnudo, pero desnudo no lo puedo tener, pero se me revienta contra la pared, es brutal. Eso no tiene fin. Entonces, si pensamos para afuera, lo tenemos que poner este sujeto en condiciones del afuera, lo más posible. Sin eufemismos, una cárcel, ¿sí? Uno no educa en el eufemismo, hay requisa y controles. Está integrada la propuesta de estas cosas. La organización total, ya lo dije, la lógica de Punta Rieles es que Punta Rieles se va a hacer algo por él. Esto no necesariamente quiere decir laburo. Hay una obsesión en los programas sociales que todo el mundo tiene que laburar, cosas que yo comparto, pero es como una obsesión a los pobres, ¿no? Es decir, todo anda, está bien que trabaje, pero primero empezamos que haga algo por él que le guste. Y quizás el secreto está en buscar qué le gusta. Una vez que encontramos lo que le gusta, se empezó a mover. Y después que se mueve gente, se mueve. Perdónenme la pelotudez del aforismo. Pero lo que desespera es ver a esa gente que está en los barrios, en las esquinas, a las 2 de la tarde, y que por ahí no pasa ningún ómnibus. Y uno dice, ¿qué están haciendo? Entonces, hacer algo por él significa hacer algo por él. O deporte, o literatura, o filosofía, o escribo, algo. Porque entendemos que el ser humano cuando se mueve, se mueve. Y después que se mueve, puede llegar a lugares increíbles. Y acá viene una discusión interesante para nosotros, por lo menos los viejos. Miro a alguna gente con respeto, de que nosotros en la época del 60 estábamos muy atravesados por la teoría de las infraestructuras, ¿no? Y
le dábamos poca bola a la cultura en aquella época, pensábamos que el mundo lo íbamos a cambiar cambiando las condiciones materiales. Nos han dado una paliza enorme, hemos aprendido. Entonces, lo cultural es importante, el código de vida, cuáles son los valores que yo, qué defiendo, con quién los defiendo. Y la cultura, gente, desde mi humilde punto de vista, no es más que una relación con las mujeres, con la música, con el teatro, es cómo yo me relaciono. ¿Qué relación establezco yo con los aspectos culturales que son de todos? O que la cultura es un invento humano que sería de todos. Está medio mal repartido, pero bueno, aspiramos los educadores que los que trabajamos en esto, la cultura pueda ser más democrática, así que la gente tenga acceso a la cultura, que es de todos. Es un invento de la humanidad. ¿Sí? Entonces, le damos un hincapié muy importante al código de vida, a cuáles son los... ¿Cómo me relaciono con el otro? Tan simple como eso. Lo someto, lo humillo, con las mujeres, con la vida, con el trabajo. Y eso es cultura. Esa es la noción de cultura que maneja Frigeiro, que algo le hemos robado. Muchas de las cosas estas han sido robadas de autores, sí, gente. Ya, los que trabajamos con infracciones nos pasamos robando ideas y eso está bien. Hoy venimos a Chile a ver si les robamos alguna. Cuando volvemos al país decimos que son de ustedes, no se preocupen. Entonces hay una mezcla entre trabajo y cultura. La cultura en tanto patrimonio de todos y en tanto se pueda discutir el código con el otro, porque la educación no es más que una discusión ideológica de lo que pensamos en un ambiente posible. O sea, es la diferencia, a ver, yo hablaba de reglas de procedimiento, es poder tener ambiente de discusión con reglas, ¿sí? En una mesa o arriba del campito, pero no me escupas, no me pegues, no me arañes, yo no te escupo, no te pego, no te araño, ¿sí? Y después discutamos, todo discutamos. La sexualidad, el aborto, la filosofía, las religiones, las concepciones de trabajo, todo tiene que ser una discusión. Y cuanto más diversa sea la discusión, mejor. Nosotros en los años 60 también cometimos un error, que consideramos que los equipos de trabajo teníamos que pensar lo mismo. Nos pasábamos 62 horas reunidos para pensar lo mismo y 62 horas reunidos después porque había uno que no pensaba lo mismo. ¿Sí? Entonces, los equipos de trabajo tienen que acordar 3 o 4 cosas básicas, que son las que nos identifican como equipo. Después la libertad de cada uno. Cuanto más diversidad haya, mejor para esta gente y para nosotros también. Entonces, los equipos de trabajo, para mí, los buenos equipos de trabajo son los que acuerdan lo que le da sentido al equipo, lo que le da pertenencia. Después cada uno es libre de opinar distinto. Y el otro interlocutor tiene la posibilidad de escuchar 6 discursos, porque si no escucha uno solo. Entonces, además de estar en cana, lo obligo a que escuche un solo discurso. Es terrible. Bueno, voy a hablar de educación. ¿Cómo estoy? Bien, estamos con 20, quedan 10 minutos. No me darán hasta. La educación para mí tiene 3 patas, gente. Tiene una pata de valores, hábitos, muy querida por la gente. Tiene una pata de habilidades básicas, que anda todo el mundo hoy metido en habilidades básicas. Y las 3 son importantes, ¿eh? Yo no ninguna. Y la otra es política. La otra es qué lugar la educación me da para pelear la vida. O sea, ustedes en la universidad, cuando viene la educación que ustedes reciben, les da un lugar para pelear la vida distinto. O por lo menos lo que aspiran ustedes, me imagino. Bueno, la educación son 3 patas. En general nos quedamos atrapados en la de hábitos y valores, nos quedamos recontra atrapados en esto de habilidades básicas, que son necesarias, y nos falta la pata política. ¿Qué lugar le doy a con respecto a los demás en lugares sociales? Las iglesias en esto juegan un papel, le dan un lugar, uno puede estar de acuerdo o no, eso es otra discusión. Los sindicatos, las asociaciones, cosas nuevas que podamos ingeniarnos, ¿tá? Porque si no el tipo queda solo. Y en un mundo que desesperadamente anda buscando la individualidad,
Ustedes vieron que todos pasamos discutiendo en qué nos separamos, ¿no? Bueno, creo que llegó el momento en que somos semejantes, ¿sí? Yo tengo 60 años, quizás, discúlpenme, el 68, para no mentirle. Yo todos los días que me levanto en mi casa veo el gordito de enfrente y digo, este tipo se levanta más o menos a la misma hora que yo, se debe lavar los dientes más o menos como yo. ¿Y en qué me parezco? Porque ya me diferencié lo suficiente desde el año 90 hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, además de la diferencia que tenemos, que son válidas, bienvenidas, adoradas, ¿en qué nos parecemos? Quizás el desafío de hoy sea buscar de vuelta las semejanzas. Insisto con las 3 patas y la política que más nos cuesta. El modelo de gestión. Todo esto tiene que ver con que la cárcel está pensada para el egreso, para la inserción, ¿sí? Faltaría una cantidad de trabajos afuera o en la postrimería de la cárcel que no los tenemos. No los tenemos. El modelo de gestión tiene que ver con la autoridad, no con el poder. Nosotros tenemos al viejo Artigas, que ya que todo el mundo, sí, pero también él dice, el viejo es una frase fantástica, y lo dice él, dice, mi autoridad emana de vosotros. O sea que alguien te ofrece la autoridad. Y ustedes saben, y ustedes lo viven, que cuando hay un profesor que les pega bien, ustedes le dan autoridad. Y cuando hay alguno que los embola, ustedes vienen a regañadientes a clase. ¿Sí? Y muchos de los modelos que ustedes tienen y tenemos, en algún momento, alguno de estos personajes nos pegó fuerte. Y en lo comunitario, y la compañera sabe mucho más que yo, me imagino, también hay modelos que la gente sigue y que la gente imita. ¿Tiene una autoridad? No tiene poder. La autoridad tiene esta cosa maravillosa, además, de que hay que ejercerla, porque la autoridad, según dice Sabater, ayuda a crecer. ¿Sí? La autoridad, además, tiene esta maravillosa cosa que uno la pone en juego todo el tiempo. O sea, no se la cree demasiado, porque está en juego. ¿Sí? Me la das y me la sacás de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a lo que yo digo. Es maravilloso. Lo otro es el poder, que es el poder de la pobreza, el poder de la alpargata. Yo tengo poder sobre los más peores de nuestro país, ¿no? Hay una anécdota que la recoge Fano a los gritos un día, porque yo grito demasiado. Me peleó con un tipo, el tipo me putea, dije, te vas de la cárcel. Cuando llegué a la oficina, yo a este tipo no lo puedo luchar porque me putea a mí, ¿vos qué te crees que sos, Artigas? Pero toda la institución me decía, pero vos ya diste tu palabra. Bueno, prefiero no echar a un tipo porque me puteó, porque yo le grité, y no perdí ninguna autoridad, yo creo que gané. Y toda la estructura me decía, pero usted ya lo dijo, ya se lo dijo a todo el mundo. Bueno, uno puede, el modelo de gestión, porque en realidad el modelo de gestión debería servir, la autoridad debe servir para que el otro crea que es posible. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los profesores con ustedes? Si yo aprendí, ¿por qué tú no? Tan sencillo como eso. Entonces, si este modelo de autoridad sirve en la medida que otro pueda decir es posible, ¿sí? Si no, es el ombligo por el ombligo mismo, ¿sí? Quiere decir que hay otra persona que dice, mirá, por supuesto que le va a poner su salsa, por supuesto que le va a poner su... Nadie pretende, ¿no? Pero sí que es posible. Y también pensamos fuertemente que no hay ningún programa social, y mucho menos en las cárceles, sin autoridad. La autoridad es un elemento central de cualquier proyecto educativo. Sin autoridad yo no creo que sea posible. Hay gente que dice que sí, yo la respeto, pero yo no veo posible que no haya autoridades definidas, acordadas. Ahí, cómo esto se asigna es otra discusión. Si no hay autoridad, no hay proyecto. Así de radical. Algunos me tildan de eso, de radical. Quería hacer una aclaración de Mario Juliano. Él habló de Uruguay hoy. Yo le dejé que hablara a él porque no de generoso. Él habla mucho mejor de nosotros que nosotros mismos. Por lo tanto, lo deja a él que hablara de Dinali y de... ¿Sí?
porque él habla mejor de nosotros que yo. La cárcel es un invento moderno y tenemos que hacernos cargo. Sabemos que está atravesada por todas las contradicciones sociales, entonces tenemos que crear una institución que soporte y sostenga las mismas contradicciones y las canalice hacia lugares de construcción de subjetividades que aporten a la sociedad en las cuales vivimos. Esto es central. Si la institución no es fuerte, no va a sostener esto, se va a desbordar por alguna parte y yo voy a tener que reprimir. Entonces, tiene que ser lo suficientemente fuerte que pueda canalizar las angustias. Bueno, la cárcel no es más que un montón de angustias concentradas. ¿Sí? Cuando estas angustias encuentran algunos canales de construcción, se canalizan y si no explotan o implotan. ¿Sí? Se cortan, implotan o explotan. Mandela dice que las sociedades se miden también cómo nuestras sociedades tratan a sus pobres, enfermos y locos. Estamos en un lío con eso si hacemos caso a Mandela. Y también tenemos que tener programas que permitan aprendizajes y transformar la estadía en las cárceles en un lugar que deje enseñanzas y vivencias que permitan bajar los niveles de reincidencia. Ese sería nuestro humilde aporte a la seguridad. 5 minutos. Sí, me falta una frase sola, así que estoy sola. A ver, nuestro aporte al tema de la seguridad, que es un tema que lo asumimos como tal, sería bajar los niveles. ¿Sí? Sería nuestro aporte. Entonces, de última, gente, la tarea de nosotros en las cárceles, los educadores, sería la de generar contexto todo el tiempo, con rayita texto, o sea, con contenido. Dejar de hacer cosas pelotudas porque sí y entrar a hacer cosas con sentido. Es así de simple. La gente, pero esto que digo, la gente no es solo los presos, nosotros también, hay algunos sistemas nuestros que todo el mundo hace cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Yo puedo contar anécdotas, pero no me da el tiempo. No solo los que están en cana, los que estamos del otro lado. Respetamos órdenes y cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, si no hay sentido, no hay posibilidad de subjetividad. Y además, cuando uno encuentra el sentido, le va mejor. El ejemplo de Federico, que yo le pedí autorización para nombrarlo y me dijo que sí, aparte está allá en Uruguay, ni se va a enterar. Un día llorando a Mare, venía furioso porque tiene 12 años de cana y se pensaba que yo hacía rap en los ómnibus. Y era lo que me gustaba hacer. Y digo, pero ¿por qué no haces rap? ¿Cómo? ¿Por qué no haces rap? Te ganás la vida con el rap. Hoy tiene 150 salidas de la cárcel, tiene un capitalista chileno que lo agarró, tiene 2 CD y va a vivir del rap. Y ahí hay que estar atento. El educador debería estar atento a eso, qué le gusta hacer para empezar el partido. Y una cosa que discutíamos en la mesa, que hay una confusión, la educación tiene, además de las 3 patas que dijo, tiene una parte que es de acomodación, ¿sí? de reglas. Si ustedes no estuvieran todos sentados así, disciplinadamente, difícilmente yo podría estar hablando. ¿Sí? Es una etapa de adaptación, digamos. Después que ustedes entienden o no entienden, yo qué sé, eso es un problema de ustedes, pero es eso, hay un tema de adaptación necesario, que la gente en las cárceles confunde con el cambio, y después hay un tema de cambio, pero son 2 partidos que se juegan juntos. Sin adaptación es muy difícil educar, es como en los liceos, si el gurí salta todo, ¿no? Hay un tema de adaptación que permite que algunas cosas pasen, pero el partido recién empezó ahí, ¿eh? Una vez de eso empezamos a ver si es posible que este señor, señora, y todas las derivaciones que hay por ahí, bienvenidas, y quería, no sé, desordenado, no voy a pedir disculpas porque lo soy. Hoy estábamos en la mesa y hay una cosa que me tiene muy harto, 2 cosas me tienen harto. Uno es hablar de heterogeneidad, es decir, el grupo es muy heterogéneo, es como decir el agua moja. No hay nadie homogéneo, ni uno es homogéneo con uno, a veces anda peleado. Entonces, la propuesta es qué grado de heterogeneidad soporta cada propuesta. Esa es la discusión interesante. Esta propuesta, que la tengo armada así, ¿qué soporta?
¿sí? Porque además es la única posibilidad que tengo de aprender. Porque si no soporto determinadas cosas, capaz que, como soy consciente, capaz que abro la puerta y para el mes que viene o para el año que viene la empiezo a incluir. Entonces la discusión es la propuesta y qué soporta la propuesta. Como diversidad, como límite. Y creo que se me acabó la nasta, ¿no? Sí. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Luis. Ha sido muy interesante, ya tendremos oportunidad de conversar, discutir y ojalá no pelearnos. Bueno, voy a dejar entonces con la palabra a Alejandro Arévalo. Bueno, muy buenas tardes a todas, más todas que todos, veo por el público. Hace un par de semanas atrás me tocó participar en un seminario en la Universidad de Talca, en la Facultad de Derecho. Iba muy contento al seminario, pero no me preocupé de quién era el público que estaba presente. Eran solo defensores penitenciarios. Y yo venía a hablar de lo bien que estábamos haciendo la reinserción en gendarmería. Entonces, hoy día me preocupé, veo caras conocidas también, alegremente conocidas. Luis Vergara, un gran amigo. Luis Ramírez, también un gran amigo. Los otros colegas que trabajan. Don Enrique Correa, gran amigo también. Y las otras personas que están hoy día presentes en este seminario. Creo yo que la responsabilidad de la reinserción, y creo que también es el debate, no es el monopolio solo de Gendarmería, no es solo en la institución, el sistema penitenciario el que va a solucionar el tema de la reinserción, sino que todos. Y la mirada local, por eso el seminario, esta mirada del trabajo local es muy relevante, porque hoy día tenemos que empezar a pensar que las personas que se encuentran privadas de libertad, un poco lo que yo saco del análisis de Luis Parodi, van a volver a la comunidad. ¿Y cómo vuelven a la comunidad? ¿Cómo se encuentran en la comunidad? ¿Cómo se enfrentan al desafío de poder reinsertarse? Y quiero hablarles un poco de algunas experiencias que nosotros tenemos positivas como sistema y que han sido resultados exitosos en términos de reinserción. Siempre cuando nosotros hablamos de reinserción queremos saber cuánta es la cobertura, cuántas son las personas que se pueden acceder a estos beneficios, pero más que nada yo quiero hablarles del modelo de gestión que está detrás y también de la oportunidad que se va dando en un espacio dentro de una persona que cumple una condena. Me refiero principalmente a los centros de educación y trabajo. Los centros de educación y trabajo para Gendarmería de Chile se han transformado en una tremenda oportunidad de dar a conocer precisamente en este seminario y en una muestra de trabajos que han desarrollado distintas personas que se encuentran allá. Si uno se remonta también a la figura del establecimiento penitenciario como un centro de educación y trabajo, a los inicios o a mediados del siglo XX, hablábamos de las colonias dependían de las unidades penales, y las personas que participaban ahí eran colonos. Me gustaba mucho el concepto a mí de colonos, porque el concepto de colono es como alguien que trata de colonizar algo que está presente. En algunas partes todavía en el sur se acostumbra a decirle a las personas que están en los centros de educación y trabajo como colonos. De estos 21 centros que tenemos nosotros a nivel nacional, de centros semiabiertos, se ha permitido generar una serie de oportunidades laborales para ellos, pero también una condición que creo que no está en todos los establecimientos penitenciarios, que es la autoconfianza. Los sistemas penitenciarios en el mundo se caracterizan, creo yo, por la desconfianza. Nosotros tenemos las personas privadas de libertad porque desconfiamos de ellas. Nosotros las tenemos privadas de libertad porque no creemos que ellas sean un aporte a nuestra comunidad. Y esa desconfianza se va manteniendo en el sistema. No crean que haya una cárcel que confía en las personas que se encuentran privadas de libertad. Todo lo contrario. Partimos desde la desconfianza. La clasificación de la población privada de libertad se hace desde la perspectiva de la desconfianza. Pero cambiamos el switch, cambiamos el paradigma cuando tenemos estos establecimientos que son centros de educación y trabajo, donde el modelo de gestión se sostiene por la confianza, donde las personas que se encuentran allí se dedican a trabajar, donde los funcionarios que trabajan en esos establecimientos se dedican más bien a interactuar con las personas, a darles más oportunidades, a vincularse con el medio. Entonces uno podría pensar que la solución para el sistema penitenciario, para la solución para la crisis que tenemos del hacinamiento es tener más centros de educación y trabajo, y quizás sea por ahí la solución. Pero esta es una solución que también tiene que ver con el contexto nacional, también tiene que ver con el contexto local. Yo seguía por la mañana por streaming mientras trabajaba el debate del panel que tenía a cargo Luis Vergara, y veía que había mucha coincidencia respecto al tema de las penas sustitutivas, al tema de otros mecanismos de control frente a la ejecución de las penas.
La cárcel sabemos que no es la solución. Cuando vemos los datos duros respecto a reincidencia, nos damos cuenta claramente que las personas que pasan por el sistema penitenciario, por la cárcel, tienen un nivel de reincidencia mucho mayor que aquellas personas que pasan por otros sistemas de cumplimiento de pena, principalmente si lo comparamos con el sistema abierto con las penas sustitutivas. Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la reincidencia de las personas que han participado en el programa de Centro de Educación y Trabajo, los CET. ¿Cuántos estiman ustedes que debe ser la reincidencia de esas personas? Una nomás, por favor, no. ¿Ah? Ya, bueno, Bárbara es una aventajada, porque es un 18% la reincidencia. Estuvimos bien, me tenían que decir 70 y todo. Algo se Pero, había filtrado. claro, no lo pauteamos bien, pero en definitiva, lo que quiero decir con esto es que al final uno debe pensar cuál es el establecimiento que está dando mayores resultados en el sistema. Pareciera ser que son los centros de educación y trabajo. ¿Y qué ha hecho Gendarmería para potenciar más los centros de educación y trabajo? Algunas cosas tienen que ver con nosotros, otras tienen que ver con nuestra propia cultura institucional, basada en esta desconfianza que yo decía, y por tanto nos damos más espacios de apertura para esto. Pero si nos damos cuenta, si comparamos lo tradicional, la cárcel, el 50% vuelve a reincidir, dice un estudio Paz Ciudadana. Nosotros, un estudio interno que hemos desarrollado hace un tiempo atrás, el 2015, señalaba que la reincidencia es de un 38%. Un gran porcentaje de personas, en el caso del estudio Paz Ciudadana decía que por cada 2 personas que se iban, siempre una volvía. En el caso nuestro casi es muy similar, casi un 40%. Pero si comparamos estas cifras, y eso siempre a la Dirección de Presupuesto le interesa las cifras, los datos duros, nos damos cuenta que efectivamente en los centros de educación y trabajo funciona. ¿Pero por qué funciona eso? ¿Por el perfil de la persona? ¿Por qué funciona eso? ¿Por el equipo que está detrás? ¿Por qué funciona eso? ¿Por el tipo de establecimiento? Yo creo que por todo aquello y por muchas más variables. La oportunidad que se nos da también respecto a posicionar lo que se desarrollan los internos es muy importante también. Ustedes saben de algunas experiencias que se han ido promocionando por los medios de comunicación, que se desarrollan en los centros de educación y trabajo. Por ejemplo, hoy día estamos produciendo o estamos entregando uvas para un vino que se hace en el set de alcohol. No los tomamos el vino, sino que solo lo producimos. Pero es muy relevante porque se pierde una parte importante. Sí, una parte sí, pero por parte de los funcionarios. Y esa oportunidad, créanme que es muy relevante, son cosas llamativas. Se está trabajando con otras empresas en términos de una asociación público-privada que está propiciando también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero relevar algunas actividades que estamos desarrollando desde esa perspectiva, desde los talleres, desde el trabajo que hacen cada uno de los internos? Porque el trabajo también dignifica a la persona. Y aquí volvemos a un debate que tuvimos la semana pasada en este mismo panel, o sea, en este mismo espacio académico aquí en la universidad. No hubo tanta gente como en esta ocasión, pero sí lo que debatíamos en un estudio que presentó el CES junto con la Fundación Paz Ciudadana respecto a un modelo integral de reinserción. ¿Qué es lo que necesitamos para reinsertar a las personas en el contexto del cumplimiento de la pena? Y ahí el estudio que mostraban y que nosotros participamos como comentarista, digamos, fue lo siguiente, que hay ciertas acciones que desarrolla el sistema penitenciario que dicen relación con el trato y otras que dicen relación con la intervención. Es decir, con la población penal tenemos que hacer dos funciones muy importantes. Trato, que tiene que ver con dignificar, con establecer ciertos derechos, que son parte de los derechos que tienen las personas privadas de libertad y que no deberían estar de ninguna manera vulnerados por el sistema, que dice en relación con el trabajo, con la educación, con la capacitación, con un tema que también es muy relevante, con el consumo problemático de drogas y alcohol. Eso debería ser un derecho. Hoy día sabemos que las coberturas en el caso de los centros de tratamiento de adicciones dentro de las cárceles son bajísimos, porque los presupuestos que están detrás también son bajísimos. Y la prevalencia del consumo problemático de alcohol y drogas en el sistema penitenciario es altísimo. Y hay una relación, hay muchos estudios que así lo señalan, muy vinculante entre las personas que consumen drogas y la comisión de delitos. Por tanto, los esfuerzos tienen que ir por ese lado. Lamentablemente no depende todo el sistema penitenciario. Yo eso les decía a los defensores en esa ocasión en la Universidad de Talca. No me entendieron, pero creo que es entender que esto es una política que sobrepasa solo al ejecutor, al sistema de ejecución de penas. Es una política gubernamental, una política pública. Nosotros tenemos ciertos hitos históricos que son lamentables para el sistema penitenciario, hitos históricos que han marcado nuestra carrera como funcionarios también. Como decía Olga, yo llevo bastante tiempo en Gendarmería y al igual del tiempo que llevó Luis en el sistema Luis Vergara,
nosotros tuvimos que vivir el incendio de San Miguel en el 2010. Ese día nosotros trabajamos ambos en la subdirección técnica. Yo me levanté, tenía una llamada en el celular, una llamada de la oficina, y me pareció raro, un día feriado, 8 de diciembre del 2010, y de repente marco el número y me dicen, oye, mira la televisión. Y nos fuimos de inmediato con Luis, nos llamamos y dijimos, vamos a la cárcel de San Miguel. Lo que vimos fue la crisis total del sistema penitenciario. ¿En qué sentido? En que en esa cárcel, donde convivían 1.900 internos, ¿ustedes saben cuántas personas tenían permisos de salida? ¿Cuántas personas podían, en ese momento, estaban saliendo a algún permiso que les daba la administración penitenciaria? ¿Cuántos piensan ustedes? Ahí no, la Bárbara no me ayuda, ¿eh? La compañera que tiene elementos. Sí. Solo una persona, con salida dominical. Y aquí vuelvo nuevamente a la desconfianza. Cuando el sistema penitenciario no otorga esperanza, también está quebrando el sistema. Y lo que se provocó en la cárcel de San Miguel es el quiebre de la esperanza. Porque si yo solo le estaba otorgando un permiso de salida a una persona de 1.900, es decir, que esa persona debe haber sido un santo para que le dieran el permiso. Y las otras personas, ¿qué oportunidad privada de libertad en San Miguel tenían de poder cambiar su conducta o qué posibilidad de visualizar un cambio de conducta y una tener a futuro si las posibilidades de acceder a un permiso de salida eran casi nulas? En esto también tenemos que aprender. Ese lamentable incendio de San Miguel significó que existiera un consenso nacional para cambiar algo que hace mucho tiempo se estaba debatiendo en el Congreso, pero que no había habido avances, que tenía que ver con las penas sustitutivas que se abordó en el panel anterior. Hoy día hablamos de un catálogo de penas sustitutivas precisamente porque hubo un incendio en San Miguel. Yo siempre le recuerdo a mis colegas del sistema abierto que no se olviden que lo que pasó con la modificación y la modernización del sistema abierto tiene que ver con una situación que se dio en una cárcel. Lamentablemente, y eso lo llamo a la reflexión también para ustedes, que no me gustaría que siempre existieran hitos de este tipo, lamentables, para que uno pudiera hacer cambios en el sistema. También deben existir mecanismos positivos, y por eso quiero destacar también el trabajo que se hace desde la perspectiva de los centros de educación y trabajo, porque tenemos que ver esta buena práctica como un cambio de switch para que muchas más personas puedan participar en estrategias de intervención que digan relación con la confianza, con la posibilidad que tenga una persona de poder trabajar, con la posibilidad de una persona que pueda ser capacitada. Hoy día nosotros tenemos también muy buena experiencia de otros sectores que están colaborando con Gendarmería de Chile. Gendarmería no puede hacer el trabajo solo, y es así como, por ejemplo, el CENSE nos otorga hoy día casi más de 3.000 millones de pesos en becas laborales. Es así como otros organismos también recogen el guante como educación, y hoy día están presentes en los establecimientos penitenciarios. Es así como la universidad también ha estado presente. Lamentablemente, y eso lo quiero decir con mucha propiedad, no ha pasado lo mismo en la región metropolitana. Tenemos muy buena experiencia, y aprovecho de saludar a la doctora Jacqueline Sepúlveda de la Universidad de Concepción, que está presente en el seminario. Lamentablemente, en la región metropolitana nos han dado casos de buenas prácticas como se han dado, por ejemplo, en Valparaíso, donde la Universidad de Playa Ancha hoy día otorga el título técnico en administración logística a personas que se encuentran privada de libertad en el complejo de Valparaíso. Y a mí me tocó este año inaugurar el año académico, fuimos con Bárbara a esa actividad, y créanme que fue emocionante ver personas que tenían 50 años, que estaban en la universidad, que estaban con sus madres que tenían 70 años, y que estaban orgullosísimas de que sus hijos estuvieran cursando segundo año de esa carrera técnico-profesional. A mí esas cosas creo que me cambian, me dicen, por allá tenemos que ir. La Universidad de Chile está recogiendo también el guante en eso. Entiendo que todas las facultades están trabajando el tema de la reinserción. Hay otras buenas prácticas que se están dando en regiones, pero ¿a qué quiero decir con esto? Que tenemos que abrirle espacio. Muchas veces lo que se ha visto respecto al sistema penitenciario es que ha sido muy cerrado, como la cárcel. Y nosotros, una de las principales críticas que se hacían a inicios de la década del 2000 era lo cerrado que éramos para entregar información o para acceder a procesos de intervención o buenas prácticas de organizaciones como Paternity y otras. Hoy día creo yo que se ha abierto el espacio, para debatir, me quedan 2 minutos, y ese espacio creo yo que se está haciendo bien aprovechado por distintas instancias. Mi opinión también respecto al programa que desarrolla y coordina la Seremía de Justicia y Derechos Humanos Metropolitana, con este vínculo que tiene con 10 municipios, creo que por ese es el camino. Muchos de los municipios que hoy día están trabajando en el proyecto han creado una instancia dentro de su orgánica que dice relación con la reinserción social.
Así también deberían existir muchos espacios dentro de las empresas que tuvieran oportunidades laborales para estas personas que tuvieron privada de libertad. Komatsu es una gran buena práctica, una empresa industrial de la minería que otorga buenos espacios y de capacitación al interior de estos centros de educación y trabajo, incluso en sistemas cerrados, y posteriormente esas personas pasan a cumplir funciones cuando terminan su proceso de cumplimiento de pena. La Cámara Chilena de la Construcción está haciendo un tremendo esfuerzo también con su programa Cimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son buenas prácticas, pero estas prácticas se tienen que traducir en mayores espacios. Las personas que se encuentran privadas de libertad en algún momento van a cumplir su pena, en algún momento van a volver a sus comunidades y en algún momento nosotros nos vamos a preguntar qué hemos hecho por ellos. Hoy día nosotros queremos hacer algo por ellos como institución, pero también queremos llamarlos a cada uno de ustedes, de los que están aquí, pero también a las organizaciones que participan con nosotros, a que sean parte de este cambio y que la desconfianza se transforme en la confianza en la reinserción. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por no solamente las interesantes reflexiones, sino el desafío que dejas abierto para todos los presentes. Vamos a dejar entonces con la palabra a Francisca Levín. Hola, muchas gracias por estar acá. Y si puedo pedir la presentación que entregué, si me la proyectan ahí, ¿es posible? Sí. ¿Sí? Bueno, mientras tanto les cuento a quién vengo a representar. Yo vengo a representar a la Fundación Paternitas, institución que creó el padre Nicolás Vial hace ya más de 25 años. Él fue capellán nacional de Gendarmería y él visitaba todos los días las cárceles y al preguntarle a los presos qué podía hacer por ellos le respondieron: padre, no se preocupe de nosotros no tenemos futuro, no tenemos esperanza, preocúpese de nuestros hijos. Y así fue como nació Paternitas, como un centro de acogida para niños que tenían sus padres privados de libertad. Con el tiempo nos pasó que los padres salían en libertad, llegaban felices a buscar a sus hijos a nuestra casa y volvían a caer detenidos porque no tenían oportunidades laborales para romper el círculo de la delincuencia. Entonces fue así como el padre, con un equipo, creó un programa de reinserción y de habilitación laboral para que en el fondo pudieran reinsertarse en la sociedad. Después de un tiempo pasó que el tipo salía a la cárcel, venía a buscar a su hijo, entraba a un trabajo y perdía el trabajo con el primer sueldo porque se lo consumía. Entonces el padre Nicolás, con un equipo, creó un centro de rehabilitación de alcohol y droga. Con el tiempo, hace ya aproximadamente el año 2007, si no me equivoco, cuando se crea la ley 20.084, empezó a hacer este fenómeno ya de la delincuencia penal adolescente y en Paternitas no nos pudimos quedar al margen de ello y se creó un programa de integración sociolaboral también para jóvenes infractores de ley provenientes de Sename, ¿ya? Ese es como el contexto desde el cual vengo a presentarle las luces, porque más allá que conclusiones o ideas ciertas de esto es lo que hay que hacer, creo que Paternitas es una institución que se ha ido creando desde la experiencia, desde el error, desde escuchar mucho las necesidades de los privados de libertad y también buscar formas creativas de responder a las necesidades del mundo actual, haciendo un match entre estas necesidades, por decirlo de algún modo. Ahí tengo que apuntar. Es importante para contextualizar en el fondo qué entendemos en Paternitas por reinserción. Nosotros entendemos por reinserción, la palabra da para mucho debate, en el fondo si nunca han estado insertos, entonces debería ser inserción o quizás transformación, qué sé yo. Bueno, pero ¿qué entendemos nosotros por este concepto de dar una segunda oportunidad? Entendemos estas tres palabras: reparar, responsabilizar y proyectar. La reparación, asumir que han existido ciertas carencias, no nos podemos hacer cargo de ellas, no nos podemos hacer cargo de una historia llena de vulneraciones que probablemente muchos de ellos arrastran, pero sí podemos apoyarlo a través del acompañamiento a resignificar esas experiencias para que se transformen en un aprendizaje, para que no ocurra y siga sucediendo eso, estoy cometiendo el mismo error que mi papá, que mi abuelo, y que por fin las experiencias de vulneración puedan ser transformadas en aprendizaje. Resignificar. Responsabilizar. No responsabilizar en cuanto que responde por los delitos que cometiste, paga tu culpa, sino que responsabilizar por
hazte responsable, asume las consecuencias de aquello que decidiste. Quizás lo decidiste por ignorancia. Entonces ahora en Paternitas vamos a trabajar por darte más información para que puedas decidir más libremente. Pero las consecuencias de algún modo te pertenecen. Dejemos de culpar al empedrado de lo que te sucede y hazte cargo tú, asumiendo aquello en el fondo que puedes cambiar, ¿ya? Pero estamos en una sociedad, más adelante lo vamos a mencionar, que promueve mucho el victimismo y sin lugar a duda que en esta población se da con más fuerza, porque más adelante vamos a ver en el fondo las estadísticas, pero nosotros creemos que en el fondo para promover, nos están llamando por Skype, parece, pero para promover el cambio necesitamos centrarnos en aquello que podemos responsabilizarnos, controlar, cambiar, ¿ya? Y proyectar, dar esperanza, dar sentido, que la persona en el fondo crea, vea y sepa que es cierto que hay un futuro distinto al que pueda responder autónomamente. Aquí se van a repetir muchos conceptos de los que han visto, en el fondo, esto de hacia afuera, que mencionaba acá Luis. Eso es muy importante. Aquí quizás Paternitas es un espacio de transición y de adaptación, pero nuestro desafío empieza cuando están yendo al trabajo, cuando están yendo a su práctica laboral en el mundo real. Ahí está nuestro modelo de intervención, que en el fondo esto lo podría hacer cualquier persona, ya hacer un proceso de selección muy acucioso, que responda a ciertos perfiles de los que nos podemos hacer cargo, que haya un proceso de acompañamiento y de capacitación, 140 horas en oficio, 80 horas en habilidades blandas, básicas, habilidades en el fondo para la vida. Luego un proceso de colocación laboral, de gestión de la práctica, de acompañamiento laboral. Todo esto es como la malla curricular de la reinserción básica o que sabemos que de algún modo funciona. Sin embargo, ¿qué creemos? Que a nosotros nos invitaron a hablar desde nuestra experiencia de lo local. Entonces, para transmitirles quizás qué creemos, las luces de lo que hemos encontrado en estos años de experiencia. Uno, la capacitación nosotros la definimos en base a las necesidades del mercado laboral, ¿ya? Solo así podemos asegurar una colocación laboral. Nos pasa que recibimos muchas personas que vienen de procesos carcelarios donde tienen 8 cursos de capacitación. Señorita, yo tengo 8 diplomas. Ay, ¿en qué tiene? Está la bartería. Hoy día había uno que me decía que sabía poner diente. Fui ayudante de dentista, en carpintería, en orfebrería, en carpintería. Y uno dice, ¿qué hago con esta ensalada de títulos, en el fondo, que han generado mucha expectativa y hoy día en el mundo real se traducen en una frustración porque no les dan empleo por lo básico, que es que tienen antecedentes penales? Entonces, para nosotros una luz muy importante es que el mercado laboral, o sea, nuestra capacitación tiene que responder a las necesidades del mercado laboral para no crear una frustración y para poder asegurar de que estamos haciendo un aporte, que la reinserción no es caridad, que en el mercado nos necesitan y que nosotros vamos con una oferta atractiva, ¿ya? También bonos económicos. Nosotros ponemos incentivo al cumplimiento de cada una de las etapas, ¿ya? Por ahí hablaban mucho en el fondo, este análisis criminológico que se hace siempre en base al riesgo de reincidencia, que está bien, de todas maneras, en el fondo hay que complementarlo, pero hay que darle la parte luminosa del incentivo, de un camino con distintos pasos ascendentes donde la persona pueda irse ganando en el fondo estos distintos bonos económicos y en el fondo estos pasos concretos con adquisición gradual de libertad y alcances de acuerdo a desempeño laboral. Por ejemplo, estas 180 horas de capacitación, cuando cumplen el 80%, importante, ¿desde dónde vienen nuestros usuarios? Vienen del sistema cerrado, personas que optan al beneficio de salida diaria al medio libre, que todos los días salen de la penitenciaría, de Colina, de Puente Alto, toman la micro como cualquier hijo de vecino, van a Paternitas, tienen que llegar a la hora. Si no llegan a la hora, los devolvemos a la cárcel. O sea, y ahí, ¿qué nos han dicho? En el fondo, ay, señorita, usted no sabe dónde vengo yo y lo que me cuesta, y en cambio usted, que lo ha tenido todo aquí allá. Pero ahí de nuevo tenemos una oportunidad para responsabilizarlo. Caballero, yo no soy la que está pidiendo esta oportunidad, es usted. Y si se la farrea por llegar 10 minutos tarde, pucha, parece que no le importa tanto.
como decía acá Luis, lo importante en el fondo no es lo que sucede, sino cómo se lo devolvemos, qué hacemos con ello. Y nosotros creemos que la estructura cotidiana, finalmente estas 180 horas de capacitación, más allá que enseñarles a soldar bien, mejor o peor, nos permiten eso, contrastarlos con el mundo real, responsabilizarlo. Y decirles, bueno, y el día de mañana en un trabajo, ¿qué va a pasar? Pasos concretos, como les decía, 180 horas de capacitación. Cuando llevan más del 80% de su capacitación, reciben el primer bono económico. ¿Por qué? Porque en el fondo todos necesitamos lucas y sería absurdo pensar que van a cambiar por amor al arte, por ser un buen ejemplo. Hay incentivos económicos para que lleguen orgullosos y los puedan poner esas lucas en sus casas, ¿ya? Luego tienen otro bono en el fondo cuando egresan del programa, cuando reciben su título. Otro bono cuando cumplen con los 10 días de práctica. Y otro bono a los 2 meses de permanencia en el puesto de trabajo. Hay estudios que demuestran que quien en el fondo supera ya los 2 meses de colocación laboral logra romper con mayor consistencia la cultura marginal. Ya ustedes saben que ya en el fondo se les deja de catalogar de choro, sino que ya en el fondo empiezan a ser discriminados por el mismo círculo marginal con el cual queremos romper. Así que benditos bonos que nos permiten de algún modo ir haciendo este trabajo de adaptación, de educación, de entrenamiento. Vínculo y acompañamiento, eso es muy importante. En Paternitas tenemos acompañantes que son como entrenadores, llamamos nosotros. En el fondo, este mismo que lo manda de vuelta porque llegó 10 minutos tarde y que también lo ayudan a salir a veces de esta infinita abanico de problemáticas que tienen los usuarios y que ellos mismos hacen que los procesos se saboteen, ¿ya? En el fondo, no, señorita, es que no puedo porque tengo que ir al médico, porque lo que pasa es que mi mamá está enferma, es que mi vecina, que se le incendió la casa, que aquí, que allá. Entonces, por eso, otra de las luces que más adelante quiero mencionar es el foco en nuestro trabajo. Muchas veces los equipos que trabajamos en esto tendemos a desorientarnos un poco o a incendiarnos también nosotros mismos con los problemas de ellos. En el fondo, ay, no tiene dónde dormir esta noche, ¿qué voy a hacer? Y gastamos una cantidad de energía en ver dónde va a dormir esta noche y llamar a su familia aquí y allá, cuando finalmente nosotros lo único que podemos dejarle en su vida, o al menos desde Paternitas nuestro foco es ayudarle a conseguir un trabajo. Y que con la respuesta en ese trabajo la persona sea capaz el día de mañana de gestionarse una vivienda. Y no es que seamos insensibles al que está en situación de calle, es que en el fondo creemos que si nos dedicamos a abordar todos los problemas que tienen, vamos a dejar de concentrarnos en aquello que es lo único que quizás nosotros podemos darle, ¿ya? Entonces son algo muy importante. Ahí estaban como los valores agregados de esta malla curricular de lo que ofrecemos en Paternitas. Bonos, acompañamiento, adquisición gradual de libertad, y el trabajo con el referente significativo. Aquí nosotros permanentemente buscamos el límite entre el rescate, salir al encuentro del otro y responsabilizarlo también. Ahora estamos concluyendo en el fondo nuestro programa y claro, pues nos pasa que hay varias personas que desertaron al 4.º día de la práctica, hay otros que en el fondo no llegaron a la entrevista de trabajo, entonces ahí los equipos decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al rescate, pero no un rescate de agarrarlo de la mano y llevarlo al trabajo, sino que, a ver, caballero, ¿qué está pasando? Usted hizo sus 180 horas de capacitación. A ver, aquí está su mujer, usted quería este programa, le quitó el cupo a alguien por participar de esto. Y ahora, en el fondo, no quiere ir a la práctica. ¿Qué pasa? No, señorita, lo que pasa es que me queda muy lejos, que aquí, que allá. O sea, hacemos una serie como de encuadre hasta que a veces consideramos súper exitoso salir de esa casa diciendo, bueno, ok, fírmeme este papel en el que usted, libre y voluntariamente, deja este trabajo, está arriesgando volver a la cárcel y se hace cargo de esas consecuencias. Ok, si usted en el fondo de algún modo hacerlo hombres, hacerlo mujeres, libres y responsables. Y en ese ejercicio de un poco provocación, muchos dicen, no, señorita, es que yo no quiero eso. Yo no puedo firmar eso si yo no quiero eso. Bueno, pero si eso es lo que usted está decidiendo, ¿ya? Entonces, no pobretearlos, ¿ya? Sino que tratarlos como personas, o sea, con mucho respeto, pero no son pobrecitos. Quizás han tenido una historia de vulneración tremenda, terrible, estoy de acuerdo. Pero dejemos de mirarlo en el fondo como las pobres personas que hay que llevarlas de las manos, porque lamentablemente no nos funciona. Algunos datos ahí de reincidencia, reinserción. Aquí, bueno, por ahí Alejandro hablaba del 50%. 2 minutos, chúngale. Ah, me excedí.
Ya, entonces voy a ir a lo más importante. Ya voy a tener que dejar hartas cosas de lado. Aquí, si quieren sacarle fotos, porque esto es súper importante, ahí está todo lo que hablaba Alejandro de las penas sustitutivas, ¿ya? Cómo el contraste en las tasas de reincidencia entre las penas sustitutivas y las privativas de libertad. Promovamos las penas sustitutivas, promovamos el uso de la libertad. Y aquí está lo complejo, siento yo. Esto que hablaba Alejandro también y Luis. ¿Cómo se hace el match entre estas personas que quieren cambiar y una sociedad que sufre del victimismo más tremendo, en el fondo, y la desconfianza? Estas personas que dicen, pucha señorita, yo he sido víctima de mis circunstancias, y una sociedad que cada vez desconfía más unos de otros. Y nosotros venimos como locos a pedirles, confiemos. Confiemos en quienes sabemos que han robado, confiemos en quienes sabemos que han delinquido. Y eso yo la verdad me saco el sombrero. O sea, a mí cuando llega Paternita alguien me dice, señorita, quiero cambiar, he cometido un error, digo, chuta, este es el Chile que yo sueño. Yo no sueño un Chile de superhéroes morales sin antecedentes. Yo sueño un Chile de gente humilde, que sea protagonista de reconocer sus errores. Y eso es lo que tenemos en Paternita. Ahí, como dice Humberto Maturana en el fondo, si esto nos escandaliza es maravilloso porque nos muestra que no queremos vivir así. Yo, en Paternita, y supongo que ustedes no queremos vivir en un mundo de la desconfianza y del victimismo. Y ahí, bueno, porcentajes en contexto de privación de libertad, y ahí me gustó, estoy terminando, lo que dijo Luis, en el fondo de los nuestros. Yo siento que cuando vemos esas cifras, que el 86% no han terminado su educación escolar, que el 56% es sostenedor económico, que el 61% un consumidor habitual de drogas, que el 64% abandonó su hogar siendo menor de edad, son los nuestros que tenemos que salir al encuentro y abrazarlos. Pero, ojo, aquí están ya las conclusiones, no desde la caridad, esto que les hablaba de los 8 cursos de capacitación, porque la caridad, un trabajo en el fondo poco profesional en esta área puede generar más frustración. Y una frustración en esta área puede tener consecuencias terribles, espantosas, que es preferible incluso no intervenir, no ofrecer ayuda en el fondo si no somos garantes de que esa ayuda pueda tener pasos concretos de autonomía y de una efectiva reinserción. Finalmente, ¿qué entendemos por reinserción entonces? La decisión libre y voluntaria de la persona para decidir. Y para eso, ¿qué hacemos en Paternitas? Ayudamos a problematizar, ayudamos a que la persona reconozca que tiene un problema y que por ende necesita ayuda. Si a mí me llegan a ofrecer ayuda, no sé, para un tratamiento de adicción a la cocaína, yo de verdad no tengo ningún problema con la cocaína, no me hace ningún sentido, no lo quiero. Entonces, si yo llego donde una persona que no le hace sentido pertenecer a un programa de reinserción, es muy difícil que adhiera. Y nosotros necesitamos que adhiera porque necesitamos trabajar con su voluntad. Y para eso generamos la sensación de problema y trabajamos permanentemente con el problema, con esto, caballero, usted era tan choro, quería participar en esto, y cómo esto que llega todos los días tarde, 10 minutos, no, es que así no puede participar. Problematizar, para llevarlos a una responsabilización y protagonismo de sus vidas. El foco, que fue en el fondo lo que les comenté antes respecto a los programas, y tener mucho cuidado con este tema de la institucionalización versus el mundo real, de pobretearlo, ¿ya? Y por último, la ONG en tal sentido solo podemos ayudar a decidir promoviendo la reflexión, entrenando en la cotidianidad y haciendo de puente con el mercado laboral. Muy importante, apoyar también la productividad de nuestro país, dando segunda oportunidad. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por no solamente la claridad de tus ideas para plasmar la complejidad de un trabajo de tantos años, sino también por el entusiasmo con el que transmites, que denota un importante compromiso. Muchas gracias. Me pidió Luis, abusando de su condición de invitado extranjero, 2 minutos, pero le voy a dar 1, casi medio minuto. Por favor, dos cosas. En esto de la ideología me olvidé lo fundamental. 50 emprendimientos productivos, 52, 50 son de ellos, son propietarios de su emprendimiento. Trabajan 500, 260 estudian y 300 participan en actividades culturales, fútbol, rock, plena, candombe. Me olvidé de esto. Y después, para pelearme un poco, yo no estoy de acuerdo con la confianza. Si yo cuando voy al médico, si me tengo no confianza, me tiene que atender, es un tema de derecho.
Y apuntando a lo que decía el compañero en la mañana, nosotros creemos en el plan individual de trabajo, pero con respecto a los derechos. ¿A qué distancia estás de los derechos? ¿Sí? Si no tenés dientes, si no. Y el plan tiene que ver con acercarlo a esos derechos, que es una concesión. Y nosotros no tenemos beneficios. ¿Tenés derecho o no tenés derecho? Somos bastante más rústicos en esto, ¿sí? El beneficio es una cuestión que yo puedo sacar y poner de acuerdo a mi libre arbitrio. El derecho o lo violo o lo respeto. No tengo dos caminos. Dicho esto, y ellos tienen un banco, que ahora me prohibieron que dijera banco, es un fondo, el 3% de lo producido va a ese banco que lo dirigen ellos para apuntalar nuevos emprendimientos del que llega. Es el único banco del mundo que no tiene interés porque no nos interesa y el que no paga no puede ir preso porque ya está. Muchas gracias por las aclaraciones y complementaciones. Vamos entonces a dejar con la palabra a Paulina para que haga las interrogantes correspondientes. Gracias, Olga. No, está bien, no hay problema. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo vengo en representación del programa de Puente Alto, que es un programa que trabaja desde hace 6 años, depende del municipio, y trabaja haciendo una preparación para el egreso. Nosotros trabajamos desde dentro de la cárcel y acompañamos la salida de la persona que está privada de libertad, y no solo la persona que está privada de libertad, sino que también a la familia. Y lo comento porque creo que las coincidencias de los expositores hablaron, de hecho hay palabras que se repitieron mucho. Aparece la palabra, bueno, el concepto de restitución de derechos, que me alegra mucho que Luis lo haya vuelto a nombrar, es trascendental sin duda para cualquier programa que trabaje en reinserción, ¿no? Salir de la idea de la caridad, que también es algo que nombró Francisca, y también otras palabras que evocan como tal vez algo más emocional, pero muy relevante igual, que tienen que ver con la esperanza, con otorgar oportunidades, con que las personas realmente se puedan conectar con nuevos proyectos de vida, ¿no? Entonces, voy a elaborar una pequeña pregunta para cada uno de los expositores. Sin duda están conectadas, pero la primera es para Luis, y quisiera pedirle que por favor nos cuente también y nos pueda ir como reflejando un poco la experiencia de Uruguay, que sin duda es una experiencia distinta a las cárceles que nosotros tenemos en Chile. El peso y el valor de humanizar el paso por la cárcel. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han visto? El tener una experiencia carcelaria distinta, ¿cuáles son las posibilidades que se van abriendo? Ustedes ven que se van abriendo gracias a este nuevo paso por la cárcel, ¿no? O un paso distinto. No sé si nuevo, pero diferente al que o el que hemos tenido en Latinoamérica. La pregunta parece que voy a hacer las 3 preguntas juntas y... Sí, mejor. La pregunta para Alejandro tiene que ver con cómo hoy día Gendarmería avanza en el desafío de abrir la cárcel. Nos contó la experiencia de los SET, yo lo conozco porque trabajamos con Talita Kum, desde el programa de Puente Alto, y claramente es una experiencia muy distinta a las cárceles como nosotros trabajamos en la cárcel de Puente Alto y en San Joaquín. Y claro, el SET es una realidad bien diferente. Entonces, ¿cómo? Y también, obviamente, todavía muy restringida a un número mínimo de personas. Entonces, ¿cuáles son los avances o cuáles son esos pasos que está dando Gendarmería para que esa realidad modelo sea compartida por la gran mayoría de las personas que pasan por la cárcel? Y por último, la pregunta para Francisca tiene que ver con la palabra, apareció harto el tema de la responsabilidad, ¿no? Las personas o paternitas apuntan mucho a que las personas se puedan responsabilizar de sus hechos, de sus acciones. Pero también, por ejemplo, al final aparece una descripción con números y nos habla como de ciertas regularidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que tienen las instituciones, en este caso las organizaciones civiles, no el Estado, ¿no? Los que estamos como un poquito desde más afuera? ¿Cuál es el rol que podemos asumir para visibilizar esas regularidades de la población penal? ¿Cuál es un rol como más crítico de poder levantar desde estas organizaciones de afuera, poder manifestar cuáles son
cuáles son las condiciones reales de las personas que ingresan a la cárcel y cumplen condenas. Porque en realidad responsabilizar tiende a sonar como tal vez más individual, ¿no? Como la persona se levanta y bueno, y se llega tarde, pero en realidad si miramos, en realidad hay una regularidad que probablemente impide que todas esas personas lleguen a los 10 minutos que tienen que llegar al trabajo. Entonces, te lo pregunto como también sintiéndome llamada a esa misma labor, ¿no? Cómo nosotros, que trabajamos con esta población, identificamos y demandamos esa regularidad y decimos, bueno, la población penal en Chile tiene estas características, por ende, hay ciertas cosas que a lo mejor no son tan exigibles, o no sé si no son exigibles, pero yo creo que hay que, más que nada, problematizarlas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes identifican que son regulares de su población? Eso, no sé si se entendieron las 3 preguntas. ¿Sí? Súper. Vamos a entregar 5 minutos a cada uno de los expositores. La pregunta es como para Mario Juliano, que es mejor persona que yo. No, en el 2010, yo creo que el tema es ideológico, yo estoy convencido. El tema es qué pensamos del castigo, socialmente. En términos de... En el 2010 hubo un acuerdo político que fue lo más importante que el Uruguay tuvo. No fue después de un incendio, pero fue después de que Nova pasó por allá y nos dijo a todos los uruguayos que éramos un desastre, y todos los uruguayos que siempre nos creímos tan distintos al resto del mundo, que éramos como una cuestión rarísima, teníamos las peores cárceles. Entonces a partir de ahí hubo un buen acuerdo, era sacar las cárceles del Ministerio del Interior, la formación, que las operadores penitenciarias. Ahí hubo un impulso importante. Yo creo que Punta Rieles es producto de ese impulso de alguna forma. El tema es que todos los que andamos entonces sabemos que las reformas no son lineales y que las fuerzas que están en contra o que piensan que el castigo, esto de que la letra con sangre entra, esto de que la penitencia mirando la pared en alguna familia todavía es de costumbre, es una noción de castigo, como que el castigo enseñara algo. La gente exija el rigor, ¿no? Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿vos? No, yo no. Ah, bueno, a ver, ¿vos quién sos? Entonces, estas concesiones de castigo me parece que atraviesan la sociedad y que se cronifican en las cárceles, que es el lugar por el control por excelencia, ¿no? Yo creo que el proceso ahí fue muy interesante, fue el acuerdo de todos los partidos políticos, eso habla bien del Uruguay. Fue un acuerdo como, bueno, hay terrenos donde tenemos que acordar, que me parece una cosa de madurez democrática importante, es decir, pongámonos de acuerdo en algunos temas. Hasta el 2013 o 2014, yo creo que ahí empieza como nos bajamos de la moto y agarramos la bicicleta. Esa es mi opinión. Hay otra gente que piensa que no. Punta Rieles dentro de esto hace lo que hace. Yo creo que es un tema ideológico de convencernos que el castigo no soluciona. Y cuando yo tengo una persona que tiene otro ser humano encerrado 24 horas, tengo 2 problemas. Tengo un chorro y un torturador. O sea que la sociedad tiene 2 problemas. Y ese señor, además, que tiene las 24 horas encerrado, tiene hijos, mujer, vive en un barrio. O sea que tenemos 2 problemas, no uno, ¿sí? Para mi gusto tenemos 2 problemas. Y si yo combato a lo que yo digo de la población con los mismos métodos, estoy teniendo otra vez un doble problema, ¿sí? Si porque él hizo determinadas cosas yo tengo que castigarlo, yo me estoy emparejando a él. Y además estoy cobrando, soy bastante más deshonesto, ¿sí? Ahí tenemos una discusión a dar. Las cárceles como el último reducto, ¿no? Es decir, lo que trabajamos en esto, es el lugar más vulnerable, porque también es donde se hacen las atrocidades más grandes. Yo no hablé de Punta Rieles, pero hay unas 200 y pico de personas que transitan de afuera por Punta Rieles, ¿no? La facultad, la universidad, los vecinos, ¿sí? Que a su vez nos miran. Y una forma de evitar la corrupción es que todos nos miren, además. Como no hay nada secreto, no hay nada para ocultar. No sé si te contesté, yo creo que Punta Rieles, otra cosa, no es un modelo, los modelos encorsetan, ¿sí? Los modelos terminan encorsetando. Yo creo que es una propuesta de trabajo que la sentimos digna,
que la ponemos voluntariamente arriba de la mesa para que la critiquen, para que la amen, para que la hagan destrozos, lo que quieran. Sí estamos dispuestos a poner algo arriba de la mesa, con la pretensión de discutir. Ni siquiera, no sé si tenemos razón. La defendemos y aceptamos, es una propuesta de trabajo. Yo creo que hoy hay una cosa interesante, está la ley ahora en el Parlamento, de la sacada de las casas del Ministerio del Interior, ser un organismo descentralizado, que me parece interesante. Está en plena discusión, no sé si va a salir ahora, tiempos electorales mediante, no sé si le va a la nasta a nuestros diputados para meterle mano. ¿Tá? Y yo creo que hay un tema ahí de debilidad que no sé cómo es en Chile, por lo que vi acá no es tan así y me alegra, es la orfandad. Es decir, nosotros, y juro que con esto termino, nosotros en realidad no generamos un movimiento social, no generamos intereses. Entonces, la clase política se desinteresa bastante de estas cosas, por lo que ustedes cuentan, y me alegra, más allá de la diferencia acá, aparentemente distinta. Entonces terminamos cazando en el zoológico, ¿sí? Terminamos cazando entre nosotros. Siempre somos los mismos, cazamos en el zoológico, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la metáfora? Y no logramos trascender eso de que sea un problema atendible. Ya si estamos de acuerdo no, después veremos, pero atendible o para meterle mano, o para buscarle solución, o para... ¿sí? Y quedamos atrapados muchas veces en esto que ustedes llaman buenas prácticas. ¿Sí? Hay alguien siempre que hace las cosas bien, pero ¿y cuándo vamos a salir de ese alguien y lo vamos a hacer más institucional? ¿Sí? Históricamente siempre hay gente que hizo bien las cosas. Lo que no logramos es salir de la experiencia de la persona o del cura o de aquel y transformarlo en un hecho político importante. ¿Sí? Y que se creen instituciones. Insisto con esto, debemos crear instituciones, otras quizás distintas, no sé, ahí se abre toda una discusión. No sé si te contesté, me parece que Punta Rieles es raro. Punta Rieles es un balcón en un sótano. Y con esto sí termino. Muchas gracias. Luis. ¿Alejandro? Sí. Ya, Paulina me preguntaba que hemos ido avanzando a propósito de lo que yo señalaba respecto a los centros de educación y trabajo. No voy a traer así como un detalle de todo lo que hemos avanzado, pero ¿qué hemos pensado? Primero, poner consistencia respecto a la estructura organizacional y el reconocimiento de los centros de educación y trabajo dentro de las funciones que desarrolla la subdirección técnica. Es decir, nosotros creamos una unidad específica, especial, de gestión y desarrollo de la actividad productiva de los centros. ¿Para qué? Para que esa unidad se preocupe exclusivamente de trabajar todo el desarrollo de los centros de educación y trabajo, ya sea en sistema semiabierto o cerrado. Aquí está Felipe Saavedra, que es el encargado de esa unidad. Y por tanto también se participa y se desarrolla toda esta actividad de presencia y posicionamiento de los trabajos que desarrollan los internos, o los penados en este caso. También se está trabajando en la generación de una marca, no les voy a dar el nombre para que vamos a lanzar esa marca. Esa marca fue registrada en INAPI, es decir, que es un registro de propiedad. Es decir, y además la ventaja que tiene ese nombre de la marca, no se los voy a decir, no lo quiero matar. La ventaja que tiene ese nombre que fue desarrollado por los propios internos. Eso es la gracia, no es solo un invento que pensamos desde los que trabajamos en la administración penitenciaria, sino que más bien fue un trabajo colaborativo con las personas que trabajan en los centros de educación y trabajo. Ellos le pusieron la marca a sus productos. Esto también ha aprendido de buenas prácticas de otros sistemas. España tiene el concepto de asombra. Tiene tiendas, no sé si todavía funcionan, pero me recuerdo bien de esa experiencia, donde tiene tiendas donde productos que desarrollan personas privadas de libertad se venden y la marca asociada a ellos es Asombra, porque los productos, yo le preguntaba una vez a la persona que se dedica a aquello, los productos se hacen a la sombra y ese es el concepto de ellos. Nosotros también tenemos un concepto bien bonito que está detrás. Ahora, ¿qué se está desarrollando también en algunos centros en particular? El CET Valle Verde en la región de Aysén está trabajando un proyecto de geotermia con la Universidad de Chile, un proyecto que ha sido muy bien destacado en términos de la colaboración que hace la comunidad, porque ustedes saben que en esa región hace mucho frío, la producción agrícola es bajísima y yo vi una lechuga de este porte, así que
y eso de verdad que a la comunidad le ha aportado montones. Es un proyecto muy innovador, se ha ganado algunos premios también. Esa presentación de ese proyecto creo que es bien relevante. El CET de Talca, por ejemplo, está haciendo todo un tema de reforestación de zona de catástrofe, un proyecto que está financiado por la Coca-Cola. También en el CET de Vilcún se está haciendo lo mismo. Hay un proyecto también en Talca muy bonito que se desarrolla en un mall, es un café que se llama Ciudadela. Si pueden visitar cuando vayan a Talca, visiten el mall de Talca, no las tiendas, sino que el café Ciudadela. Y en ese café atienden las mismas personas que se encuentran, que trabajan en el CET de Talca, y los productos que se venden son elaborados por esas personas. Es una experiencia bien bonita que queremos replicar en otras partes. Creo que son los avances. También destacar en términos de presupuesto. Hay un tema que siempre la Dirección de Presupuesto y Hacienda le interesa, que es cómo se financian los CET. Y eso también nosotros tenemos que destacar, porque el 70% del presupuesto de funcionamiento de los centros de educación y trabajo es autogenerado. Es decir, que es un modelo que también es autosustentable. Por tanto, hay varias experiencias que uno podría empezar a destacar como elementos para decir qué es lo que está avanzando Gendarmería, pero también qué es lo que aporta al modelo de gestión institucional la instalación de los centros de educación y trabajo como instancia de reinserción. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Y finalmente, Francisca. Ya. En el fondo, la pregunta que yo entendí es cómo nos hacemos cargo, ¿no?, de esa historia de vulneraciones, esa cantidad de cifras que uno veía, que el 64% abandonó la casa de sus padres siendo menor de edad, que consumo de drogas, que no terminaron el colegio. Y, a ver, mi respuesta sería, dándoles quizás por primera vez la posibilidad de ser protagonistas de sus vidas. Siempre han sido víctimas del abandono, de la población, de la marginalidad, de la droga. Creo que nuestra forma de hacernos cargo es demostrándoles que pueden cambiar y mostrándoles al mundo que sí es posible, transformando la mirada sobre ellos. Ya no el delincuente desechable, sino la persona que se hace cargo de su vida autónomamente y es capaz de cambiar la historia de sus hijos. ¿Qué hago yo como sociedad, en el fondo, o como tercero, con la vulneración que la persona sufrió hace 50 años atrás? ¿A quién culpo? ¿Quién repara? Esa es la pregunta que a mí me surge atrás de todas esas cifras en el fondo. Creo que cambiando el futuro de sus hijos a través de esta segunda oportunidad, o primera muchas veces, que el Estado financia a través de instituciones como Paternita, se les da en el fondo la posibilidad de hacernos cargo de esa historia de vulneración, de victimización, a través de esta segunda oportunidad en el fondo. Es que el Estado puede hacerse cargo de algún modo de haber llegado tarde, porque sin lugar a duda todas esas cifras nos muestran que estamos llegando tarde, pero no por eso en el fondo tiene menos sentido llegar. ¿Ya? Con ellos quizás podemos llegar a que terminen de vivir su vida dignamente, siendo personas lo más común y corriente posible, yendo a un trabajo, accediendo quizás a educación, pero nuestra apuesta sin lugar a duda está que en la generación que viene ya en el fondo no queden más sombras quizás de esta historia. Eso. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los tres expositores. Sus presentaciones han sido, yo creo, no solamente ilustrativas de realidades específicas, de visiones particulares, sino también han sido provocadoras, han sido estimulantes. Con mucho pesar voy a tener que jugar el rol de mala y restringir esta sesión hasta este minuto porque, como veníamos un poco atrasados, tenemos al profesor Chad Maruna esperando e intentando llamar a Chile, estamos haciendo, ¿no?, los locos, para comunicarse y presentar la siguiente parte del seminario. Sin embargo, como tenemos un breve café, voy a invitar a quienes plantearon las preguntas a acercarse a cada uno de nuestros expositores para hacer las interrogaciones correspondientes. Muchas gracias por su presencia. Como Universidad de Chile, tener un compromiso o la reinserción social forma parte de un compromiso relevante. Así que nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de los expositores.
Sí, Quiero recalcar así que parece. la Yo charla por lo menos ya del... me lo apropié. del profesor de Manchester será una charla en inglés y no contamos con traducción para que se queden las personas que puedan escucharla. Recordamos que tenemos un café en el patio de Andrés Bello el mismo de la mañana, dura 15 minutos y a la vuelta se transmitirá la charla del profesor Chad Maruna. Solicitamos puntualidad, por favor.